Ya, listo. Entonces, les decía, en nomenclatura inorgánica, el nombre viene, ¿no? La misma palabra nos lo indica, es nombrar. Básicamente, entonces vamos a nombrar todas las funciones inorgánicas, dentro de las cuales vamos a hablar de funciones inorgánicas. La función inorgánica, la más conocida, la más simple, la que se suele utilizar como ejemplo para lo que es tipos de nomenclaturas, son los óxidos. Ya los óxidos. Entonces va a ser la primera familia que vamos a revisar, los óxidos. Estos óxidos van a ser de dos tipos. Pueden ser óxidos formados a partir del oxígeno con el metal. A ellos se les llama, óxidos. Ujú, ya, moreno. Bueno, vamos a ir colocando por acá. Ya me está demorando en cargar, así es que luego lo corrijo, Moreno. Les decía, las funciones que vamos a estudiar ahora son óxidos, son hidróxidos, son hidruros, son ácidos y sales, principalmente estos. Dentro de los óxidos vamos a ver dos tipos, los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Ya son dos tipos. Ahora, de estos óxidos vamos a tener características diferentes. El óxido básico se forma cuando el oxígeno, en ambos interviene el oxígeno, pero aquí forma parte el oxígeno unido a un metal. Ya cuando el oxígeno se une a un metal, óxido básico, óxido metálico. Y el óxido ácido, también llamado, por cierto, anhidrido también se le llama, y así viene en su tarea, anhidrido con el nombre anhidrido, se da cuando el oxígeno se encuentra con un no metal. ¿Ya? Oxígeno con metal básico, óxido básico. Oxígeno con no metal, óxido ácido u anhidrido o anhidrido. Vamos a ver un ejemplo de metal, pues vamos a ver al calcio. El calcio. Con el oxígeno forma el CaO. La nomenclatura, la forma de nombrar a estos óxidos viene a ser puede ser con la UPAC, en donde utiliza los prefijos mono, di, tri, tetra, etcétera, dependiendo de la cantidad de átomos. Vamos a empezar con otro átomo para que haya atomicidad y acá tengamos el número 2. Entonces, como veo, hay un oxígeno, pero hay dos sodios. Como solo hay un oxígeno, se llamará monóxido. Como hay dos sodios, disodio. Pues así tenemos a la nomenclatura UPAC, monóxido de disodio. La nomenclatura stock utilizará números romanos para identificar el estado de oxidación del elemento químico que se une al oxígeno. Por ejemplo, aquí es el sodio, y el sodio está actuando con 1 de valencia, o más 1 de estado de oxidación. Entonces, la nomenclatura será óxido del elemento llamado sodio, y entre paréntesis el estado de oxidación del sodio, que va a ser 1 porque se encuentra en el grupo 1A, el sodio. Y finalmente la nomenclatura común, que también va a tener un formato de nombre. Este va a empezar en óxido, pero aquí vamos a tener dos terminaciones, uoso
o ico. Cuando es un solo elemento con un solo estado de oxidación, va a terminar en ico siempre. Entonces este de aquí será óxido sódico. Son tres formas entonces de nombrar a una función inorgánica. La primera viene a ser una forma, vamos a poner la I de UPAC, la otra va a ser la S de stock y la última va a ser la C de clásica o común. Entonces van a haber tres formas de nombrar a un óxido. Si bien es cierto, la forma cotidiana de nombrarlo es óxido de sodio simplemente, pero podemos distinguir distintas maneras de llamarlos. En el óxido ácido, también llamado anhidrido, también es lo mismo, las mismas formas. Entonces vamos a tener otro ejemplo. Para un óxido ácido anhidrido necesito un no metal con el oxígeno. Un no metal, por ejemplo, tenemos el carbono. Con el oxígeno, vamos a ver cómo se forma el óxido. Entonces, cuando tienes el carbono y el carbono es un elemento que se encuentra en el grupo 4A. Sus posibles estados de oxidaciones será el +4 y el +2. Entonces voy a trabajar con el menor, ¿ya? ¿Por qué? Porque quiero. Entonces acá vamos a trabajar con el +2 y el oxígeno en los óxidos siempre va a actuar con -2. ¿Ya? Esta parte es para lograr la fórmula. ¿Cómo logro la fórmula? El 2 del oxígeno pasa al carbono y el 2 del carbono pasa al oxígeno, dando finalmente la fórmula C2, este es 2, oxígeno 2. Pero 2 y 2 se pueden simplificar. Le sacamos mi, ¿tá? Y tenemos al monóxido, bueno, tenemos a esta función, el CO. ¿Cómo los llamamos? Pues bueno, para nombrarlos hay tres formas otra vez. La forma UPAC. La forma UPAC. La forma UPAC es aquella que va a dar prefijos. Como hay un oxígeno, será el monóxido. Como hay un carbono, sería de monocarbono, pero dos monos como que suenan feo. En realidad, cuando ya se utiliza ya un mono al inicio, en la siguiente parte ya no se utiliza la palabra mono. Entonces, solamente queda el carbono. Entonces va a quedar como monóxido de carbono. Ustedes lo han escuchado bastante, el monóxido y el dióxido de carbono. El siguiente, tenemos la nomenclatura stock. Dependiendo de qué estado de oxidación esté trabajando el carbono, acá dos, vamos a poner con romanos. Entonces, si este es el óxido con el carbono, entonces se llama así. Óxido de carbono, pero entre paréntesis y en números romanos va a ir el estado de oxidación que aquí está trabajando con dos. Listo. Y finalmente la clásica o común. Cuando utilizamos la clásica para los óxidos ácidos, la palabra óxido cambia y ahora se llama anhídrido. ¿Ya? No se olviden eso. Todo es óxido, 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 salvo en la común para los óxidos ácidos. Ahí se empieza con anhídrido. Es lo mismo que óxido, pero en anhídrido. Y como acá el carbono está utilizando el +2, pero yo les había dicho que el carbono podría haber utilizado el +4 o el +2. Este +2 que aquí que estoy utilizando es el menor. Y cuando utilizamos de dos posibles estados de oxidaciones, utilizamos el menor, debe terminar el nombre en oso. Por eso este se llama el anhídrido carbonoso. El carbono más el oso. Este viene a ser los sistemas que vamos a aplicar para todas las funciones. Sistemas de nomenclatura UPAC, con mono, di, tri, etcétera. Stock, con números romanos, acá. Números romanos y entre paréntesis. Y la común que va a terminar o en ico o en oso. ¿Sí? Este tema he avanzado mucho, muy rápido, porque muchos ya lo conocen el tema. Sin embargo, para otros no se ha entendido bien. Así es que vamos a
Vamos a consolidar lo que estamos haciendo a partir de la resolución de los ejercicios de su libro. Para los óxidos además. ¿Ya? Entonces acá te viene a ser la nomenclatura UPAC, I de UPAC, la S de stock y la C de común, respectivamente. Bien, entonces vamos avanzando la parte de su libro. Entonces nos ubicamos en la sección de ahora hazlo tú. Mientras está cargando. Bueno, no está. No. Entonces vamos a... He dejado de compartir. Ya. Entonces vamos a hacer algunos... Vamos a buscar de su libro algunos ejercicios sobre óxidos. No es. Ya, la primera dice, vamos a corresponder fórmula con cada compuesto. Esa no me ayuda. Solamente de óxidos voy a buscar. Acá tampoco hay ácidos, hay sales. Ya está lento el zoom. Bueno, los, los grupos funcionales están un poco desordenados, así es que pues vamos a ir avanzando las funciones y mientras cuando acabemos veamos ya los problemas porque están desordenados, no están en orden óxidos y los demás. Luego de los óxidos, luego de los óxidos vamos a ver la siguiente función que viene a ser a los hidróxidos. Los hidróxidos tienen características o propiedades básicas. Estos hidróxidos se forman a partir del óxido básico, el óxido metálico, cuando se le agrega agua. Aquí ya no hay tipos, sino que va a haber solamente una forma ya con el metal, con el oxígeno más el agua que se ha añadido. Vamos a tener una fórmula resultante del metal con su estado de oxidación y el OH, que es el ion oxidrilo, que va a interactuar con el metal. Entonces acá van a ver la carga del metal, no lo sé, pongo un X, y la del OH voy a poner -1. Esa es la carga del OH característico. Se cruzan los números, X pasa para acá, el 1 pasa para el metal, y así tenemos la fórmula de un hidróxido. Bien, entonces vamos a tener algún ejemplo de hidróxido. Vamos a empezar con, a ver, el hidróxido de aluminio. Bien,
Cuando vamos a formar al hidróxido de aluminio, entonces tenemos que tener acá al aluminio y al costado tenemos al hidróxido, es decir, al OH. La carga que va a tener el OH es de -1 o 1 menos, ¿ya? Siempre para los hidróxidos el OH tiene -1. El aluminio, como está ubicado en el grupo 3A, su estado de oxidación va a ser +3. Ya depende de la tabla periódica también. El 3 pasa al OH, entonces lo desplazamos, tu 3 pasas aquí, aquí, y el 1 del OH pasa abajo del aluminio. El resto ya se borra. Esa sería la fórmula entonces que, cómo se logra de este hidróxido. Ya los hidróxidos, su carga y lo cruzas, así como lo han visto que he hecho con el caso del aluminio. Y luego tenemos las distintas formas de nombrar. Empezamos por la UPAC. La UPAC usa prefijos mono cuando hay uno, di cuando hay dos y tri cuando hay tres. Miren, aquí hay tres OHs. Entonces se llama trihidróxido. Hidróxido. ¿De quién? Del aluminio. Entonces trihidróxido de aluminio. Se le llama con la nomenclatura UPAC. Siguiente nomenclatura es la Stock. Utiliza entre paréntesis el estado de oxidación del elemento aluminio, que es 3. Ese era su estado de oxidación. Entonces será hidróxido de aluminio y entre paréntesis y en romanos pongo 3. Y finalmente la común o clásica que usa las terminaciones oso o ico. El aluminio solamente tiene un estado de oxidación que es el +3. Por lo tanto, vamos a decir que termine en ico. Siempre que hay un solo estado de oxidación del elemento, solo trabaja con un estado de oxidación, termina en ico. Entonces se llama hidróxido alumínico. Ese es el nombre y ya está. Esto era sobre los hidróxidos. Bien, recordarán que estamos haciendo lo más rápido posible. Si hay preguntas, hacerlas, ya que debido al poco tiempo que tenemos para resolver ejercicios y para plantear la teoría, estamos haciendo rápidamente. Los hidróxidos son considerados cáusticos, significa que dañan los tejidos orgánicos y a la vez son neutralizados o neutralizan a los ácidos. Los ácidos son justo lo que vamos a hablar ahora, los ácidos inorgánicos. Si hay preguntas, a ver, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta mejor? Porque dudas hay bastantes. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a empezar entonces con los ácidos. Los ácidos también hay dos tipos, así igual que los óxidos. Van a haber dos tipos. Estos tipos van a depender del oxígeno, de la presencia o no del oxígeno. Si hay oxígeno en la estructura, a ellos se les va a llamar oxácidos. En cambio, a aquellos que no tienen oxígeno se les llama ácidos hidrácidos. La principal característica de diferencial entre los oxácidos y hidrácidos. Los oxácidos sí tienen oxígeno, los hidrácidos no tienen oxígeno. Y ya está. Vamos a ver, hay un tipo de formulación para los oxácidos. Hay formulitas que vamos a aplicarlas. Hay tres tipos de formulaciones, dependiendo de la valencia del elemento. Si la valencia del elemento es impar, si la valencia del elemento es par, o si el elemento químico es el fósforo, es el boro, es el arsénico, ¿sí? Si es alguno de estos elementos, el antimonio también, aunque no es muy utilizado. Si es alguno de estos elementos, también tiene otra forma de nombrarlo. ¿Cuál es, perdón, de hallar la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Si el elemento tiene estado de oxidación impar, como por ejemplo aquí teníamos impar, el sodio tenía impar, entonces el ácido oxácido se formula con un hidrógeno
el elemento químico y la cantidad de oxígenos va a ser el estado de oxidación del elemento, que voy a poner X, más 1 entre 2. Y esa es la fórmula para hallar la fórmula general de un oxácido que contiene un elemento con estado de oxidación impar. Ahorita vamos a ver un ejemplo. En el siguiente, cuando tiene estado de oxidación par, lo vamos a poner un poco a la izquierda. Cuando es par, ahora vamos a poner no un hidrógeno, sino dos. El elemento químico y ahora la fórmula aumenta, ya no es más 1 entre 2, ahora va a ser el estado de oxidación del elemento X más 2, más 2 entre 2. Y finalmente, si es alguno de estos elementos, como el fósforo, que es el principal que se utiliza, ahora va a contener 3 hidrógenos el elemento y la cantidad de oxígenos ya no es más 1 entre 2, ni más 2 entre 2, ahora es más 3 entre 2, más 3 entre 2. ¿Ya? Vamos a escoger un elemento químico para rápidamente, antes que se acabe la hora, tener al menos un ejercicio. Bien, si tenemos un elemento de estado de oxidación impar, por ejemplo, el nitrógeno. Ya, el nitrógeno es un elemento que se encuentra en el 5A. Sus posibles estados de oxidación es más 1, más 3 y más 5. Entonces vamos a trabajar con el menor de estos tres. Ya cuando hay tres elementos, el mayor termina en ico, el siguiente en oso y el más pequeño es hipooso. Bien, entonces, ¿cómo hallamos la fórmula del ácido hiponitroso? Entonces, tenemos que tener el estado de oxidación que es 1 y yo veo, como es 1 y es impar, entonces uso esta fórmula, en el cual vamos a tener un hidrógeno, el símbolo del elemento que es el nitrógeno, y la cantidad de oxígenos depende de su estado de oxidación que determinamos. Como es más 1, le sumamos 1 y le dividimos entre 2. 1 más 1 es 2, entre 2, 1, y ya lo dejamos ahí. Si usaba el menor de 3 estados de oxidación, el nombre terminaba en hipooso. Entonces este se llama ácido hiponitroso. ¿Ya? Porque era el menor de 3 estados de oxidación. Luego, otro elemento par con estado de oxidación par es el azufre, porque el azufre se encuentra en el grupo 6A, y como está en el 6A será más 6, más 4 y más 2. Voy a utilizar ahora el más 4. Cuando de los tres estados de oxidaciones posibles utilizo el centro, el nombre termina en oso. Entonces, es del azufre, pero es par. Mire, el 4 es par. Entonces, aplico esta fórmula, en el cual voy a tener dos hidrógenos, el azufre, y la cantidad de oxígeno se determina más 2 entre 2. El estado de oxidación era 4 y 2 son 6 y entre 2, 3. El nombre se dará a partir de qué estado de oxidación hemos usado. Como hemos usado el de en medio, el más grande es ico, el de en medio es oso y el otro es hipooso. Este será entonces el ácido azufre, ¿no? Sulfuroso. Este es el ácido sulfuroso. Termina en oso porque es el de en medio. Y finalmente, si es un elemento como el fósforo, vamos a utilizar al fósforo. El fósforo es un elemento que también está en el grupo 5A. Entonces sus posibles estados de oxidación también va a ser el más 5, el más 3 y el más 1. Ahora en esta oportunidad voy a escoger al mayor de ellos. ¿Por qué? Porque quiero. Entonces se va a utilizar ahora 3 hidrógenos solo por el hecho que es fósforo. 3 hidrógenos, el elemento que es la P de fósforo y la cantidad de oxígeno se halla más 3 entre 2. Yo escogí el 5, más 3 es 8, entre 2, 4. Y como escogí el mayor de 3, ahora termina en ico. Por lo tanto, esta fórmula corresponde al ácido fosfórico. Al ácido fosfórico. Fósforo más el ico, fosfórico. Muy bien, muchachos. Este es entonces el resumen de estas funciones ácidas oxáceas que contienen oxígeno. Ya, como ya veo que la hora ha terminado, vamos a
a dejarlo aquí. Y pues por ahora lo que hemos visto es función óxido, básico, anhidrido, función hidróxido y función ácido, que hemos visto solo un tipo, oxácido. Hemos visto cómo formularlo y cómo representar el nombre con las terminaciones oso e ico, que es la nomenclatura común, es la que se aplica para nombrar a estos ácidos. Muy bien, entonces acá, hasta acá nos vamos a quedar. En este primer bloque regresamos 8:50 para terminar la teoría y responder sus preguntas de su libro. Regresamos, muchachos.